Es que a quién le pertenece un personaje, ¿no? Aquí hubo una pequeña disputa sobre este personaje que no sé, no me acuerdo cómo se llamaba, o Gastón Lagafé, Tomás el Gafe en español. Porque es que, claro, aquí me pide suscribirme al periódico. Yo ya lo había visto, no me acuerdo por qué lo pude ver si no estaba suscrito. Pero bueno, la cuestión es que este personaje, el creador, murió. Los derechos los adquirió la hija. Y dentro de la voluntad del padre, quería que el personaje no siguiera cuando él muriese. Una vez él muriese, que el personaje no le sucediera, que el personaje no se siguiera explotando después de que él muriese. ¿Qué es lo que pasa? Que la editorial en la que estaban los cómics estos eh, iba a sacar una nueva reedición, iba a seguir explotando el personaje y demás. Entonces la hija los metió en juicio o lo que sea. Y la cuestión es que la hija ha ganado, que al final los derechos los tiene ella y no. Y la hija ha ganado en el sentido ese. Y el tema está en eso. Cuando tú creas una obra, ya lo hablamos la semana pasada, creo que fue, con el tema de que hay un proyecto de ley en Estados Unidos, o sea, para reducir el tema de los derechos de autor en vez de 90 y pico años a 56 años. Ya lo hablamos la semana pasada en ese sentido. Y claro, el tema de los derechos de autor, hasta qué punto son tuyos y hasta qué punto son de la empresa que está editando los cómics o de las productoras que están haciendo las series y demás. Pero depende, ¿no? O sea, por ejemplo, si a mí me contratase una empresa para hacer un personaje que es para ellos, aunque lo cree yo, es de la Mm, empresa, ¿no? Es como si de repente ahora me dice, yo qué sé, una empresa de animación me dice, ay, créame este personaje para la nueva serie que vamos a hacer. Se lo mm, creo, ese personaje no es mío, lo estoy creando para la empresa, ¿no? He firmado un contrato que dice que ese personaje es de la empresa. claro, Ya es otra cosa si tú creas el personaje, en tu caso, mm, y de repente una empresa te dice, oye, lo queremos usar para nuestra serie, ¿no lo vendes? Y a lo mejor sí, pero con este porcentaje de ganancias o sigo manteniendo los derechos de autor y ustedes los de explotación, yo qué sé. Todo tiene que ver con el contrato que se haga. claro. Dicen por el chat, dice, lo importante es que si la voluntad esa la dejó por escrito, porque si no lo dejó por escrito pueden hacer lo que quieran. Pero si está escrito todo el derecho a no hacerlo. Y te dicen que es como un diseñador, cualquier post o cartel que sea para una empresa es de la empresa. Pero claro, si tú vas con tu historia, tu personaje a una empresa, por ejemplo, a una editorial o a una productora a venderles la idea, ¿no? Para que te lo produzcan, ahí también, como dices tú, ¿no? Depende del tipo de contrato en sí. Aunque por lo que tengo yo entendido con el tema de las leyes estas, ¿no? De derecho de autor y demás, aunque tú le vendas los derechos de explotación a la empresa, los derechos de autor siguen siendo tuyos. Mm. Mm. Y tú se los puedes pasar a tus hijos, hijas y cosas de esas, por lo que entiendo yo. Sí, pero si tú cediste tus derechos de explotación, los derechos de explotación los tiene la empresa y puede hacer lo que le dé la gana con eso. Y exportar el personaje, o sea, explotar el personaje todo lo que quieran. A no ser que hayas puesto límites a la hora de vendérselo. Claro, habría que poner un límite de tiempo, sobre Claro, todo. es que tú dices, tú sigues diciendo que es tuyo el personaje porque tienes el derecho de autor, pero si diste los de explotación ahí, no sé qué puedes hacer, la verdad. Claro, claro. Es que es un tema, todo el tema este legal de derechos y tal, súper denso y complicado. En serio, Winnie the Pooh ya lo podemos explotar, ¿por qué? Están diciendo ahí por el Ah, chat que Winnie the Pooh ya lo podemos explotar. Espérate que... Porque ya es libre de derecho. A ver. Winnie the Pooh. Derechos. El pueblo se queda con Winnie the Pooh. Ah, mira, de hace un par de meses nada más. Dice, protege a sus míticos personajes con el fin de garantizar su explotación comercial cuando pasan a ser dominio público.
Cuando el escritor británico Alan Alexander, wow, con las dos as así, Alan Alexander, en verdad es un nombre guay, ¿sabes? Suena potente. Imaginó un oso adicto a la miel como protagonista de sus cuentos infantiles, poco podía intuir que encarnaría una de las franquicias más rentables de la historia. 80.000 millones de dólares, está ahí. Solo ha sido superado por Pokémon y Hello Kitty. ¿No? ¿Tan famoso el Winnie the Pooh? ¿Tan popular? Yo diría que sí. Sí. Desde el 1 de enero de este año, el cuento original ha pasado a formar parte del dominio público de Estados Unidos. Vale, es porque el cuento original fue... Ya se le acabaron, ¿no? El suceso abre el debate sobre qué ocurrirá con el importante negocio de Disney. Perdón. La doctora Jennifer Jenkins, directora del Duke Center of the Study of the Public Domain en la Universidad de Duke, así lo remarca en un reciente artículo académico, donde explica que ahora cualquier ciudadano puede copiar, compartir o basarse en la historia original del célebre oso, así como la historia de Bambi, que también pasará a ser libre. Mira, no solo Winnie the Pooh, también Bambi. Yo lloré como una desgraciada cuando era chica, cuando murió la madre. Ya puedes... Tiene sin cuento esto, pero... Los usuarios podrán crear variantes y cuentos paralelos, descargar la obra gratuitamente, venderla o compartirla. Pero detrás de creaciones como Mickey Mouse o Winnie the Pooh existe una compleja maraña de derechos. ¿Ves? Que es un poco complicado. Son ante todo creaciones artísticas. Como tales están blindadas por los derechos de autor, otorgadas a un creador sobre su producción siempre que sea original. Pero estos derechos no funcionan igual sobre la propiedad, igual que la propiedad sobre un objeto o un inmueble. A ver. En términos generales, el monopolio de explotación concedido a su autor y después a sus herederos expira, y cualquiera puede utilizar ya libremente esos textos, canciones u obras. Lo que entra en el dominio público son los cuentos o historias originales en el marco de las cuales estos personajes fueron creados. La figura del osito rechoncho a color y con camiseta rojo que todos tenemos en mente continuará protegida al ser una creación posterior. Claro, es la interpretación de Disney no está libre de derechos de autor. Lo que está libre de derechos de autor es la fuente original. Claro, es igual que la Cenicienta y todo esto, ¿no? O sea, yo puedo hacer un cuento de la Cenicienta, de Caperucita Roja, pero no, o sea, hacer una ilustración, pero no puedo coger los mismos que han hecho Disney. Le ponemos camisa azul, dice. Lo cambiamos de equipo, ¿no? De fútbol. No, pero mira, bueno, ahora puedes hacer una historia de un oso que come miel y tiene amigos imaginarios un poco chungos y puedes hacer una historia de ciervos que son matados por cazadores. Cosa que antes podías hacer también, pero no le podías llamar Bambi. O no podías decir que estaba basado en Bambi ni basado en Winnie the Pooh. Por eso lo de Destripando la Historia es totalmente legal. Claro, es una interpretación de los cuentos clásicos, ¿no? Y de las historias clásicas dentro de lo que cabe. Creo que son... A ver, ¿cuánto tiempo es en España, no? Derechos de autor, duración. Derechos de autor, duración, porque creo que eran 100 años o algo así. Abrimos aquí un momentito, rápido. La protección finaliza a los 50 años. Uf, no es tanto, ¿eh? Es poco, ¿no? O sea, si creas algo a los 20 años, ya te jodí. Cuando te jubiles, te jubilaste. ¿Ya para qué quieres seguir sacando dinero de ahí, no? Para mis hijos. Que no tendré, pero si los tuviera. No. O la herencia de mis sobrinos. Que eso mira, en España durarán toda la vida del autor y 70 años más después de su muerte. Ah, vale. Así sí. Vale. O sea, mientras estás vivo, te sirven. Cuando mueres, después tus hijos pueden explotarlo durante 50, 70 años más. Así es como funcionan los derechos de autor en España.
Ah, esa parte era la que yo recordaba. Sí, sí, sí. O sea que mientras estés así, bien. Después, si tienes 50 años o 70 años, ¿no? Los derechos tus hijos. Si en 50, 70 años no son capaces de explotarlo, entonces mejor que lo dejen ahí para otra persona, ¿sabes? Pero claro, tienen que ser obras importantes y reconocibles.